Pues bien, hermanos, vamos a iniciar. Les decía yo que el día de hoy vamos a platicar acerca de un punto importante. Hoy, con la ayuda de Dios, nos va a quedar claro quién manda en casa. ¿Quién es el que manda? Y para eso pues no hay mucha complicación. La Biblia es clara diciendo quién es el que manda en el hogar, para que a nuestras esposas les quede claro. Dice, les voy a leer el texto: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién manda? Cristo. Cristo es el que manda. Quiero que sepáis, dice en 1 Corintios 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es el que manda en el hogar? Cristo. Cristo es el que manda. Cristo es la autoridad y debiera de ser la autoridad. El día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo en el matrimonio y en el hogar. El liderazgo en el matrimonio y en el hogar. Y hay algunos conceptos importantes respecto de la autoridad que es importante que los analicemos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo 8, hablando de la autoridad, vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí está hablando el Señor Jesús y está dando un principio de autoridad, un principio sumamente importante. Hablando de la autoridad, dice el texto que llegó un centurión. Un centurión era un jefe de la guardia de soldados romanos. Tenía a su cargo una centuria. Una centuria es una cantidad de soldados. Y dice que vino a Jesús y le dijo que su siervo estaba muy enfermo, paralítico y atormentado. Entonces Jesús, como siempre bien dispuesto, le dijo: yo voy a ir, yo iré y le sanaré. A lo que el centurión respondió, dice: mira, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dice el verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre, fíjese lo que dice, bajo autoridad. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Está dando un principio aquí muy importante de autoridad que debemos entenderlo. Dice aquí el hombre, el centurión le está diciendo: soy hombre puesto bajo autoridad. Por tanto, cuando yo le digo a este que vaya, me obedece. Y cuando a este le digo: ven, me obedece. Y cuando le digo a mi siervo: haz esto, también me obedece. ¿Cuál es este principio de autoridad que está explicando el centurión o que está diciendo aquí la Escritura? El punto importante es:
soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, las órdenes que él daba eran obedecidas no por una autoridad de él mismo, sino por la persona que estaba encima de él. Encima de él había una autoridad que le respaldaba a él, de tal manera que respaldado él por esa autoridad que estaba encima de él, podía dar una indicación y se le obedecía. Soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, que la autoridad no emanaba de él, no es que él de sí mismo la tuviera. Esa autoridad y respeto que él tenía, por lo cual sus soldados y sus criados le obedecían, era porque arriba de él había una persona que tenía mayor autoridad. Y por respeto a esa autoridad que estaba encima de él, los demás obedecían. Los demás obedecían. Entonces, en el texto que leímos nosotros en 1 Corintios, dice que nosotros también estamos o debemos estar bajo autoridad. Pero quiero que sepáis, dice Corintios, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo está encima, o debiera de estar encima de todo varón. Cristo es la autoridad de todo varón. Y es precisamente de esa relación, de esa sujeción, donde emana la autoridad del varón en el hogar. No por ser el macho mexicano, no por decir, como dicen ahí muchos, como yo soy el hombre, yo soy el que manda. No, la autoridad en el orden establecido de Dios no viene porque seamos hombres, viene porque somos hombres o debemos ser hombres que están bajo autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. 1 Corintios 11, vamos. Primera de Corintios 11, verso 2 y 3. Vamos a leer solamente el 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, en otras palabras, es la autoridad de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, en otras palabras, la autoridad de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Está aquí establecido el orden de autoridad, como la Biblia nos los enseña. El orden de autoridad. Sucede que muchas veces nosotros estamos muy pendientes de una parte de este orden de la autoridad y muchas veces tenemos muy claro que nosotros somos la autoridad de nuestra esposa y que nuestra esposa debe estar sujeta a nosotros. Sin embargo, no siempre o no muchas veces estamos o tenemos muy claro que esa autoridad depende de que nosotros estemos sujetos a Cristo, que Cristo sea nuestra cabeza y que Cristo sea nuestra autoridad, de tal manera que la autoridad, la verdadera autoridad espiritual y moral dentro del hogar viene de un varón que está puesto bajo la autoridad de Cristo. Cuando este varón está sujeto a Cristo, a la autoridad de Cristo, se somete a la autoridad de Cristo, de ahí viene la autoridad, la verdadera autoridad de Cristo. De tal manera que cuán importante es que nosotros estemos conscientes, principalmente nosotros, hermanos, varones, líderes de la casa, cabezas de la casa. Cuán conscientes debemos estar de que antes de nosotros demandar sujeción de nuestras esposas hacia nosotros debiéramos de estar dando nuestra sujeción a Cristo. Antes de demandar a nuestra esposa que respete nuestra autoridad, debiéramos de estar nosotros respetando la autoridad que tiene Cristo sobre nosotros. Porque es precisamente de ahí
de donde viene la autoridad para gobernar, para liderear nuestro hogar y nuestra casa. Y cuando tú tienes, y si tú tienes una esposa cristiana, tu esposa cristiana que ama a Dios y de verdad es cristiana, ella estará encantada de tenerte como autoridad y sujetarte, de sujetarse a ti, si ella ve que tú estás sujeto a Cristo. Una mujer cristiana, una mujer espiritual, no tendrá problema de sujetarse a su esposo si ella ve que su esposo respeta la autoridad de Cristo. De tal manera que la autoridad en la casa no viene por el carácter duro, por el carácter recio, por los gritos, por hablar fuerte, por hablar con una vocesota así de macho. No viene la autoridad por eso. La autoridad viene cuando el varón está sujeto a su autoridad, a su cabeza, que es Cristo. Eso le confiere inmediatamente una autoridad. La Biblia dice que ese es el orden que Dios estableció. Y ese es el orden que se debe seguir en el hogar. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ok? En esta parte vemos nosotros lo que es la autoridad dada por Dios, pero también hay una parte de esa autoridad importantísima que tiene que ser ganada. Vamos a ver los textos. Mateo 20. Mateo capítulo 20. Mateo 20, verso 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande ante vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí está la otra parte de autoridad. La primera parte es importante que nos quede claro, hermanos. Es importante, y me es importante sí que todos lo tengamos claro, pero más importante me es que lo tengas claro tú, hermano, varón. Dios requiere de ti una sujeción a Cristo. Dios requiere de ti que así como esperas respeto y sujeción de tu esposa, tú estés en toda la disposición de sujetarte en todo a Cristo. Si quieres que tu matrimonio funcione, si quieres que tu matrimonio dé los frutos, si quieres que tu matrimonio cumpla con el propósito, porque el matrimonio tiene propósitos muy altos, muy elevados, muy buenos de parte de Dios. Tiene el propósito de hacerte feliz, no solamente a ti, sino a tu esposa, a tu esposo. Tiene propósitos. El matrimonio, hermanas, tiene un propósito de hacerte feliz a ti también. Dios así lo ha establecido, así lo hizo. Pero para ello le puso un orden. Y dentro de ese orden, Él estipuló que el que va a liderear en el hogar, el que va a tomar decisiones importantes conjuntamente con la opinión de la esposa, es el varón. Pero para que esas decisiones sean correctas, el varón debe estar sujeto a Cristo. Es decir, en otras palabras, que seas un verdadero cristiano, que ame a Dios, que ame su palabra, que la obedezca, que seas espiritual, que busques a Dios, que ames la oración, que ames la palabra, que la vivas. Que Cristo para ti sea todo, que estés consagrado, que estés entregado, que estés anhelante de crecer, de progresar en tu vida cristiana. Dios espera eso de ti, que tu autoridad sea Cristo y que te sometas y te sujetes a Cristo como tu autoridad. Y en ese momento
te es conferida la autoridad. Te es conferida la autoridad de parte de Dios, no de tus gritos, de parte de Dios, para poder ser un verdadero líder en tu casa. Un verdadero líder en tu casa. Sucede que muchos conocen la palabra de Dios y que constantemente se la aplican a la esposa, ¿no? Pero tú estás haciendo esto, tú no te sujetas, tú no te sometes, tú no obedeces, tú no haces esto, tú no haces esto. Bueno, lo mismo está esperando tu esposa de ti, que tú te sujetes a Cristo. Exactamente lo mismo está esperando. O de nosotros, pues. De nosotros está esperando eso. Que nosotros seamos varones que estemos sometidos a la autoridad de Cristo. Y a lo mejor, de verdad, hermanas muy chulas, muy espirituales, que yo hubiera podido preguntarle ahorita: a ver, hermana, si tu esposo se sujeta a Cristo, ¿tú te sujetas a él? Muy seguramente muchas manos se levantarían. Sí, hermano. O sea, yo me sujeto a mi esposo si veo que él está sujeto a Cristo, porque sé, eso para mí es garantía de que el rumbo va a ir correcto, derecho, y de que no nos va a llevar a la destrucción, sino que nos va a llevar a la vida eterna y a ser feliz. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Una parte de esa autoridad es conferida por Dios directamente cuando nosotros estamos sometidos y sujetos a la autoridad del Señor. Entonces, primer punto. Segundo punto, ya lo leímos aquí. Está hablando el Señor Jesús y está diciendo cómo se gana la autoridad. Dice el verso 25: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro maestro. Y de esto, claros ejemplos con su propia vida y testimonio, el Señor Jesús nos vino a enseñar. Él, siendo el Señor y Maestro, vino a lavar los pies de sus discípulos, vino a ser su siervo. Si yo, siendo el Señor y Maestro, os he servido a vosotros, así mismo debéis hacer vosotros con los demás. Entonces nos está enseñando un principio muy importante. Aquí nos está enseñando el principio de que la autoridad se gana también, y se gana haciendo algo, sirviendo, entregándonos, sirviendo, de tal manera que la verdadera autoridad no es solamente el que está mandando, el que está moviendo el dedito: y ahora quiero que haga esto, y ahora quiero que haga esto, y ahora quiero esto, y ahora que, o nomás organizando, ¿no? Sino también la autoridad se gana en el servicio y aplicando, y este es un principio que se aplica a todos. Aquí le está hablando, no le está hablando a matrimonio, le está hablando a sus discípulos, y le está hablando que la autoridad entre los discípulos en la iglesia se gana en el servicio. Se gana en el servicio. Pero también es un principio aplicable al matrimonio, y bueno, hay textos que lo aplican directamente al matrimonio, y vamos a ir a un texto por excelencia que habla de cómo la autoridad se gana por el servicio, la entrega y el sacrificio. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5, vamos a leer del verso 25 al verso 27, dice: maridos, a ver, levante su mano, ¿quién es marido aquí? Todos los que son maridos, por favor, levanten su mano, alto, no se escondan, hermanos. Todos los maridos levanten su mano, alto, 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 alto. Ok, a ti te está hablando la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Quién es tu mujer? A ver, ya levantaste la mano ahorita, ahora hazle así. ¿Dónde está tu mujer? ¿Quién es tu mujer? Amad a vuestras mujeres. Maridos, ya, brother, nomás dije que la señalen, nomás así. Eso. Amad a vuestras mujeres,
Así, fíjate nada más qué estándar nos pone, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Wow. Qué estándar, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hasta ahí muchos podrían decir, no, hermano, yo sí la quiero. Yo sí la quiero, mira que toda la semana le doy aquí su sobrecito, pues por la comida, para que compren todo. Yo sí la quiero, hermano. El 14 de febrero le traigo su chocolatito, hermano, yo sí lo quiero. Si quiero a mi esposa. Bueno, pero no es así como Dios quiere que la quiera. Digo, eso no está mal, está bien. Y no nomás el 14 de febrero. De repente otro día más le puedes llevar chocolatito, le puedes llevar una florecita. Pero no es exactamente de lo que está hablando aquí. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Y a ver, mis hermanos teólogos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a su pueblo? Sí lo sabes, ¿verdad? Se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, dice Filipenses, se hizo siervo, dejó su trono, la gloria, su Padre, los ángeles, y vino a vivir y a morar en una tierra polvorienta para padecer hambre, calor, sed. No tenía dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vino a cansarse, vino a recibir insultos de la gente grosera, vino inclusive a arriesgarse que algunos lo despeñaran. Vino a recibir escupitajos en su cara, insultos, bofetadas, jalones de barba, una corona de espinas, unos enormes clavos destrozándole sus manos, sus muñecas, al punto hasta que expiró. Se entregó, se sacrificó, se dio, sufrió por una cosa, por amor a la iglesia. Así amó Cristo a la iglesia, en una actitud de entrega y de sacrificio. De entrega y de sacrificio. Y al día de hoy tú puedes ver cómo es la relación de Él con nosotros, con esta iglesia, hermano. Paciente, cuidadoso, nos enseña, nos exhorta, sí, pero nos ama, nos consuela. Y dice aquí, Efesios, que los maridos deben amar a sus esposas, no como dicen las telenovelas, no como dice, bueno, ya estoy un poquito atrasado, ya esto es algo, pero antes había un libro que se llamaba El Libro Sentimental. Bueno, no como dice el libro o decía el libro sentimental, no sé si todavía exista. No como dicen las películas. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y dice aquí que se entregó a sí mismo por ella. Es un amor de entrega. Es un amor de entrega. Pero también tiene un propósito. Dice,
para santificarla. Santificar quiere decir separar para Dios, separar para un uso santo. Para santificarla, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. De esta manera también ama a Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y es de esta manera como Dios demanda de nosotros, maridos, que ejerzamos la autoridad que Él nos ha dado. Que ejerzamos la autoridad. Es pues en este sentido que el Señor nos puso en un lugar de autoridad. Efectivamente, hermanos, no podemos torcer esa verdad. El Señor a nosotros los varones nos puso en un lugar de autoridad. Somos la cabeza de la mujer, somos la cabeza del hogar, para tomar decisiones importantes dentro del hogar, en conjunto con la opinión de nuestra esposa. Sin embargo, es una autoridad que se ejerce a la vez que nos damos y nos entregamos. En el mundo no existe este concepto. Este es un concepto cristiano, es de Cristo. Sí, vas a ejercer autoridad, pero no un autoritarismo. No vas a ser impositivo. Te vas a entregar y te vas a dar. Te vas a ganar esa autoridad con tu esposa y con tus hijos, con la entrega y con el servicio, con el sacrificio. Es una autoridad que se ejerce a la vez que nos damos y nos entregamos. Entonces, ¿cómo debe vivir? ¿Qué espera Dios de nosotros como autoridad? ¿Qué espera Dios de nosotros como líderes? De nosotros los varones como líderes en el matrimonio, como cabeza de nuestra esposa. ¿Qué espera de nosotros? Ya vimos aquí, Efesios 5 dice que la amemos como Cristo amó a la iglesia. Y tú lo sabes, y lo sabes de sobra, que la Biblia pocas veces maneja el término de amor es pasional, como es la palabra eros. De hecho no aparece en la Biblia eros. Filos, que es otro sinónimo que se utiliza para la palabra amor, pocas veces se utiliza en la Biblia. En nuestro castellano de ahí emana la palabra filantropía, que más que nada es se me fue la palabra. Filos es un amor que se le tiene a un ser humano, a una persona, un sentimiento de amor filial. Puede ser al pariente, como quieres al pariente, como quieres al primo, o como te da compasión cuando tú ves a una persona que está sufriendo por hambre, por frío. Bueno, más que nada es eso. Cuando la Biblia está hablando aquí de amor, de que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, está utilizando la palabra ágape, de la cual tú te la sabes muy bien. Ágape es un amor sacrificial. Ágape es un amor de entrega. De tal manera que la autoridad divina investida en un esposo y padre está modelada sobre la persona de Cristo. O sea, nuestro modelo de la autoridad que Dios espera de nosotros es Cristo. Él debiera de ser nuestro modelo de autoridad, Cristo. Y si tú ves en la vida de Cristo, la autoridad de Él está basada en el sacrificio, está basada en la entrega. Únicamente cuando el Calvario estaba tras Él, vino a sus discípulos y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esas palabras las dijo una vez que había entregado, una vez que se había sacrificado y una vez que se había dado todo por su iglesia. Cuando Él hizo esa entrega, entonces vinieron: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra.
La expresión básica y más obvia de esta autoridad la podemos expresar nosotros en el sustento de la familia. Pero bueno, aquí me es importante que quede claro este concepto. Ya vimos el primer concepto de autoridad es sujetos a Cristo, y eso nos da autoridad. El segundo concepto de autoridad es no gritos, no solamente mandar, sino es entrega y sacrificio. Entrega y sacrificio. Ok, como un ejemplo de esta entrega y sacrificio, la expresión más básica y más obvia de esta entrega, de esta autoridad, es el sustento de la familia. Un esposo que tome en serio su papel de líder deberá procurar en su experiencia, en su vida personal, que resulte en una realidad las palabras de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Repito, todo varón y esposo que quiera tomar en serio su papel de autoridad en el hogar, siempre deberá tener presente que en su vida se deben reflejar las palabras de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La autoridad espiritual en el varón para liderar un hogar viene de la entrega y del sacrificio, hermanos. No porque yo soy el hombre, no porque yo soy el varón, ¿no? La autoridad viene de una actitud y una vida de entrega y de sacrificio. Este amor ágape, que además es muy superior a los sentimientos más hermosos del amor natural que un hombre puede expresar hacia una mujer, es un llamado al compañerismo de los sufrimientos de Cristo. Este amor ágape está muy por encima, hermanos, de lo que la gente allá afuera conoce como amor. El amor ágape nos llama a ti y a mí, hermano, a ser participantes de la entrega y los sufrimientos de Cristo. Ya lo habíamos aplicado en alguna ocasión para nosotros como discípulos. El día de hoy el Señor nos los está aplicando como esposos. Qué importante es que tú y yo estemos siendo ejemplos para nuestra esposa de entrega y sacrificio. Qué importante es que en todo lo que exijamos a nuestras esposas, primero vayamos delante nosotros, poniendo el ejemplo, con nuestra vida diciéndole cómo ha de hacerse. Y bueno, en este sentido hay algunos aspectos, hermanos, de cómo nosotros vamos a demostrarle a nuestra esposa nuestra entrega y nuestro sacrificio, cómo vamos a amarla sacrificialmente, cómo vamos a amarla como Cristo amó la iglesia. Y para eso no es difícil, puesto que sé que a través de la Escritura tú has encontrado cómo Cristo ha amado a su iglesia. Por lo tanto, no será difícil saber cómo Él espera que nosotros amemos a nuestras esposas, cómo Él espera que nos ganemos esa autoridad para con ellas. Yo les decía en un principio, esto que estamos hablando es una doctrina básica. Básica. El cristianismo es entrega y sacrificio. Eso es el cristianismo. El cristianismo es entrega y sacrificio. Otra de las formas de cómo ganar esa autoridad con nuestras esposas es ocupándonos de su bienestar espiritual. Que nosotros como varones, como líderes, como autoridad puestos por Cristo en el hogar, nos estemos ocupando del bienestar espiritual de nuestras esposas. Es decir,
Debemos ser los principales interesados en que nuestra esposa esté caminando con Cristo. Los principales interesados, los principales ocupados en eso. Debiéramos estar aún mucho más interesados por la espiritualidad de nuestra esposa que el mismo pastor. Debiéramos de ser nosotros los primeros en estar al pendiente de que nuestra esposa esté cumpliendo con sus deberes espirituales. No como exigiéndoles, no como diciéndoles, no oraste, no leíste, no has hecho, no sé qué, no qué, sino siempre nosotros yendo adelante en el ejemplo, estimulándoles, invitándoles, diciéndoles, enseñándoles, discipulándoles, reconociendo que el buen funcionamiento de nuestra esposa como una esposa piadosa dependerá principalmente de la relación de ella con Cristo. Entonces, hermanos, si quieres tener una esposa piadosa, una mujer virtuosa como habla la Escritura, ocúpate de la espiritualidad de ella. Dale importancia a la espiritualidad de ella. Dale importancia a los momentos de oración de ella. Dale importancia a los momentos de estudio de la Biblia de ella. Dale importancia a sus deberes espirituales. Dale importancia que tú seas el principal promotor, impulsador de la espiritualidad de tu esposa. Un esposo que toma en serio su papel de autoridad dentro del hogar se ocupa de la santificación de su esposa. Un verdadero líder en la casa, un verdadero líder en el hogar, no es aquel que constantemente está sobajando a su esposa. Mira, ya te enojaste, no que eras cristiana, no que tú amabas a Dios, no que esto, mira, ya te enojaste, ni aguantas nada. Y luego le estás echando en cara y le estás diciendo, lejos de estimularla, lejos de santificarla y lejos de acercarla a Cristo, la estás desanimando. Un verdadero líder, la verdadera autoridad en el hogar, un varón y un marido puesto por Dios en el hogar, impulsa, estimula, la lleva a la santificación, se ocupa de la santificación de su esposa. Es decir, está al pendiente de que ella tenga una vida espiritual. Y cuando ve alguna caída, algún tropiezo, en lugar de echárselo en cara, en lugar de humillarlo, está ahí para orar por ella, está ahí para ayudarle, está ahí al pendiente para orar por ella, está ahí para animarla, está ahí para levantarla. No está ahí para juzgarla, no está ahí para humillarla, no está ahí para desanimarla, sino que la levanta y la lleva adelante, de tal forma que en este sentido debiéramos de ser nosotros el pastor de nuestras esposas. Debiéramos de estar nosotros pastoreando a nuestras esposas, pastoreando sus almas. Aún en ese sentido debiéramos de ser la autoridad. Debiéramos de estar haciendo lo necesario y lo suficiente como para ganar autoridad espiritual en ellas, y ellas tengan la confianza de acercarse a nosotros como líderes espirituales, como guías espirituales. Hemos sido puestos por Dios. Escucha, hermano. Hemos sido puestos nosotros los maridos por Dios como autoridad para ser un canal de bendición a nuestras esposas. Somos tú y yo, hermano. O debemos de ser un canal de bendición para nuestras esposas. En este sentido, debemos de
nosotros estar buscando constantemente de Dios y recibiendo de Dios palabra, bendición para estar compartiendo a nuestras esposas. No quiere decir esto que ellas no puedan tener una relación con Dios directa. Debe de ser, así tiene que ser. Sin embargo, muchas de las bendiciones que nosotros obtengamos de parte de Dios como maridos que buscan a Dios y están sujetos a Cristo, debiéramos de estar compartiendo constantemente a nuestras esposas de tal manera que eso que compartimos les sea de bendición. Hemos sido puestos como un canal de bendición para nuestras esposas y no como una maldición. Y no como una maldición. Dios nos puso para bendecir a nuestras esposas. Para eso nos puso. Para eso estamos puestos. El siguiente punto, donde ganamos nosotros esa autoridad con nuestras esposas, es ejercer esta autoridad. No dice la Biblia que no la ejerzamos, pero debemos ejercer esta autoridad con humildad, de tal manera que la autoridad que Dios nos ha dado se debiera de considerar no como un derecho, como para exigirlo, sino como un deber para ocuparnos en ello. La autoridad no es algo que se exige, es algo que se gana. La autoridad, debiéramos de estar tú y yo conscientes, hermano, de que no es un derecho, sino que es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Ser la autoridad, la cabeza y el líder en el hogar es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Somos nosotros los responsables de crear el ambiente en nuestro hogar. Si nosotros queremos ganar la autoridad con gritos, el ambiente del hogar será un ambiente muy tenso. No solamente con nuestra esposa, con nuestros hijos también. Nosotros somos los responsables de crear, de formar ese ambiente en el hogar. Un ambiente de amor, un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, un ambiente de ternura, un ambiente de entrega, un ambiente de dominio propio. Somos nosotros los responsables de formar y de crear ese ambiente en el hogar. Hemos de considerar a nuestras esposas como un tesoro que nos ha sido dado por Dios, un Dios generoso. Así vemos a nuestras esposas, hermanos. Así vemos a nuestras esposas. Así ves a tu esposa como un tesoro dado por un Dios generoso. Así la ves. ¿Así la consideras tú? Porque si no la consideras así, desde ahí están los problemas. Si nosotros consideramos a nuestra esposa como un tesoro que ha sido enviado por Dios, entonces reconozcamos sus talentos, reconozcamos sus esfuerzos, consideremos sus sentimientos, expresemos nuestro amor con ternura y con sinceridad. Estas cosas que yo les estoy compartiendo ahorita, hermanos, son cosas a las cuales Dios me ha estado llamando. Son cosas en las cuales Dios me ha estado tratando. Y hace unos días le decía yo a mi esposa que yo tengo la necesidad, yo quiero amarla, pero no a mi manera, sino a la manera que Dios quiere que la ame. Y justo cuando yo le menciono estas palabras, viene a mi mente y viene a mi vida este texto de Efesios, como diciéndome Dios, ¿sí? ¿Quieres amarla no a tu manera, sino como yo quiero? Bueno, esta es la forma como yo quiero que la ames, como Cristo amó a la iglesia. Y eso me ha llevado a considerar muchas cosas mías.
Eso me ha llevado a considerar muchas acciones. Eso me ha llevado a considerar mi carácter. Eso me ha llevado a considerar mis palabras. Eso me ha llevado a considerar mi trato. Eso me ha llevado a considerar inclusive cómo estaba ejerciendo la autoridad en mi hogar. Eso me ha llevado a considerar varias cosas. Y antes que ver y decir, bueno, es que mi esposa pues de repente se le chispotea esto y por eso pues yo también respondo, y es que de repente mi esposa hace, pues yo también hago. Me ha estado llevando a ver cómo debo ser yo, inclusive considerando cómo fue y cómo es Cristo con la iglesia, que aun cuando nosotros la regamos, Cristo es paciente, Cristo es amoroso, Cristo nos instruye y Cristo está ahí para alimentarnos y para ayudarnos, para sustentarnos y no nos suelta de la mano, aún en nuestras torpezas. Cristo está ahí al pendiente nuestro. Y la Escritura dice, así debes de ser tú con tu esposa. Así debo de ser yo con el trato con mi esposa. De tal manera que todas estas cosas son cosas que el Señor ha estado tratando conmigo. Y aquí está, escuchando lo que estoy diciendo. Aquí está. De verdad, hay un trato de Dios en mi vida, hermanos. En todo esto que ha estado sucediendo en la iglesia, en lo que yo estoy sirviendo en la iglesia, ha venido un trato de Dios en mi vida. Pero esto ha sido así como que una luz brillante dentro de todo esto que Dios me está hablando, como diciéndome, esto es principal. Antes de ser tú una bendición para los demás, debes de ser una bendición para tu esposa. Antes de ser tú un guía y un líder para los demás, debes ser un guía y un líder para tu esposa. Antes de ser alguien que ayude a los demás, debes ser alguien que esté ayudando a tu esposa. La debes de estar amando como Cristo amó a la iglesia. Esto es una luz que ha estado brillando en mi vida, que ha estado hablándome. La aspereza es un aspecto que socava el más hermoso matrimonio, lo destruye, lo desgasta. ¿Cuánto debiéramos de considerar tú y yo el hecho erróneo de que a veces consideramos que ejercer autoridad tiene que ver con palabras ásperas, tiene que ver con dureza y tiene que ver con ser duros o ásperos con nuestra esposa? Eso no es ejercer autoridad. Así no es como ejerce Cristo la autoridad con su iglesia. Así no es. Es amándola, es sufriendo, es entregándose. El deber nuestro como esposos es deleitar diariamente el corazón de ellas. Diariamente. Renovar continuamente los lazos que le atan a nosotros por medio de la tierna atención y un noble comportamiento. Hermanos, consideremos que en muchos casos a nuestra esposa la fuimos a sacar de un hogar donde sus padres la cuidaban, donde sus padres la atendían, donde estaba bien atendida por su padre o por su madre. Y muchos de nosotros de ese hogar las fuimos a sacar. No es justo que las hayamos sacado de un lugar donde estaban cuidadas y seguras para darles una vida de inseguridad, de tristeza, de frustración, de dolor, de desconfianza. No es justo. No es justo delante de Dios. Además, consideremos que cada una de nuestras esposas es hija de Dios. No querrás tú enfrentarte al suegro, ¿verdad? Tu esposa es hija de Dios. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí tú dices si le entras y le atoras, si te atreves a lastimar el alma que le costó la sangre a Cristo. Ahí tú dices. La autoridad espiritual, hermanos, está basada en una paradoja. El que quiera ser el primero será el último. El que quiera ser la autoridad ha de ser el servidor.
Ahí está basada la autoridad espiritual. Y tú y yo, hermano, tenemos una responsabilidad muy grande, y con este texto termino, 1 Corintios 11 nuevamente. Fíjate, hermano, nada más en qué lugar y en qué posición estamos tú y yo. 1 Corintios 11, verso 7, está hablando de otra cosa, de otro aspecto, pero el apóstol Pablo aquí menciona algo sumamente importante. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y te dice la razón, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios. Somos los representantes de Cristo en nuestro hogar, en otras palabras. Somos los representantes, hemos sido encargados para representar a Cristo ante nuestra esposa, ante nuestros hijos. Somos imagen y gloria de Dios. ¿Lo estamos cumpliendo cabalmente? ¿Estamos siendo dignos representantes de Cristo ante nuestra esposa y ante nuestros hijos? Porque si tu esposa es cristiana, ella conoce cómo es Cristo. Ella sabe que Cristo se entregó por ella hasta la muerte. Ella sabe que Cristo al día de hoy vive para interceder por ella. Ella sabe que Cristo le ha ayudado en muchas ocasiones y en muchos momentos difíciles. Y nosotros somos representantes de ese Cristo que ha ayudado en tantas veces y que ha amado de tal manera a nuestra esposa. De tal manera que ella misma reconocerá si el trato de nosotros para con ella es igual o semejante al que Cristo le ha dado. Lo va a poder identificar. Es en estos puntos donde se basa la autoridad que Dios nos ha conferido. Y quiero decirte, hermanos, quiero puntualizar esto. Si eres autoridad en tu casa, Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar, pero debemos cumplir con estos aspectos. Debemos vivir cumpliendo con estos aspectos. Número 1, recapitulo, debemos tener una autoridad sobre nosotros, y esa autoridad es Cristo. Nuestra esposa debe ver que estamos sujetos todos los días a nuestra autoridad, que es Cristo, a su palabra, y también debe ver que nos estamos ganando esa autoridad a través de la entrega sacrificial, a través del servicio. Y esto cambia el concepto del mundo con respecto del matrimonio. Hace poco me comentaba un varón y me decía, es que pues yo ya quiero estar separado de su esposa. Es que yo ya quiero regresar con mi esposa. Yo dije, qué bueno, no sabes cuánto gusto me da. Sí, hermano, la verdad es que ya lo he considerado y sí quiero regresar con ella. Si lo que pasa es que no tengo quien me lave, quien me planche, y se me ha complicado mucho. No, mano, pues de veras, de plano estás. O sea, si tú me pides mi opinión y si me pides que te apoye, discúlpame, pero yo no te apoyo en eso. Allá afuera el concepto es que la esposa es para planchar, es para lavar, es para tener limpio la casa y para que atienda y te atienda bueno, bonito y barato. Con vosotros no será así, dijo el Señor Jesús. El que quiera ser el primero será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Dios no te dio esposa solamente para que te lave y para que planche y para que te tenga comida calientita. Eso ya entra dentro de responsabilidades de las esposas, pero no te la dio para eso. Te la dio para que la ames, la santifiques, la sustentes y la cuides. Para eso te la dio.